Soy española, he sido durante 40 años profesora, maestra, soy escritora, he publicado 18 libros, la mayoría son ensayos sobre espiritualidad y educación, pero también y sobre ética, porque yo me licencié en filosofía, pero también he publicado 4 novelas. Las 3 primeras constituyen una trilogía, aunque se pueden leer de forma separada, que llamamos la trilogía del perdón, porque realmente el perdón es el núcleo de las 3 historias. La 4ª novela se llama La ventana, es mi despedida de la educación, y es una distopía en la cual fantaseo sobre cómo será la educación cuando nos haya sustituido por completo la inteligencia artificial. Y he escrito también 3 biografías, la del gran bailarín y coreógrafo español Víctor Ullate, la de Santa María Rosa Molas, una santa desconocida con un incalculable valor de santidad, y el último libro, y quizá el último a partir de ahora, porque me ha impactado mucho y tengo que procesarlo y está creciendo delante de mí, es esta novela biográfica sobre Eti, el último viaje de Eti Lesun, La celda cerrada. Querida Carmen Guaita, bienvenida a este espacio con la Fundación Eti Hilesum. ¿Cómo te encuentras hoy, Carmen? Hoy precisamente. Hoy Pues precisamente. quizás ante una curva de la vida y pensando mucho en Eti, en su forma de entender la vida, en su forma de asumir todo, asumir el pasado, asumir las dificultades y ofrecerlas con una generosidad muy grande. Y estoy pensando mucho en esta idea de Eti, que me ha parecido maravillosa, de qué podemos pedir a Dios. Y ella afirma que lo único razonable que podemos pedir es fuerza. Así que en eso estoy. ¿De dónde ha surgido en ti ese deseo de escribir y además quién le heredaste ese don de la escritura? La verdad es que sé de quién heredé la vocación de profesora que ha llenado mi vida, la heredé de mi abuelo, pero no sé de quién puedo haber heredado la necesidad de escribir más que el don de la escritura. Sé que desde niña tenía necesidad de cualquier tristeza, cualquier dolor, salía de mí si yo lo ponía sobre el papel. Y me acostumbré desde muy niña a que el papel fuera mi confidente, y de hecho, cuando me encargaron el libro sobre Eti, fue lo primero que vi como similitud con ella, y quizá lo único, claro, porque ella está a otro nivel, pero esa necesidad de que, esa certeza de que escribir te centra, que escribir te recompone, que expresar lo que tú vives, lo que tú piensas, lo que tú imaginas, o lo que fantaseas, o lo que ves, o lo que escuchas, traspasarlo, convertirlo en palabras, de alguna manera es un destino para ti. Eti sueña con ser escritora. Ella nunca vio nada publicado durante su vida. Yo he visto publicados 18 libros y sigo soñando con ser escritora algún día. Qué bonito, Carmen. Muchas gracias por eso que nos cuentas y por esa vocación que como que transversa tu vida, que ha sido la de ser profesora, la de ser maestra, que también un poco recorre la mía, ¿no? Quizás ahí uno se encuentra como con esa vocación de finalmente ser profesor, ser maestro, es querer comunicar de lo que uno es más que de lo que uno sabe, ¿no? Sí, lo compartimos con Eti. Lo Yo creo compartimos. que pasa desapercibido en los análisis y los ensayos sobre ella, que es hija de un profesor vocacional, porque su padre quiso ser rabino, que de alguna manera también comunica lo que sabe, para ser profesor, y que ella tiene una profundidad pedagógica muy grande. Ella no solamente quiere expresarse, ella quiere transformar con lo que cuenta y con lo que dice, y escribe para que no se repita, es decir, escribe con un propósito pedagógico, así que de alguna manera Eti hubiera sido una gran profe también.
Sí, un poquito lo fue, ¿no? Con sus clases de ruso que daba Claro, y claro. eso, claro. Y bueno, a su manera y como pudo en ese momento tan complejo, coyuntural, difícil, limitante, condicionado, en fin, ¿no? Bueno, Carmen, aquí te escuché decir, me solicitaron escribir, me solicitaron escribir sobre Eti. ¿Tú cómo conociste a Eti? ¿En el momento en que te solicitan o cómo es esta historia con Eti tuya? Pues es un encuentro curioso porque una buena amiga que es editora, que ha publicado varios libros míos y el último, el de la biografía de Santa María Rosa Molas, me dijo, deberías acercarte a Etty Hillesum. Y yo no había oído nunca hablar de ella, nunca. De hecho, cuando me lo dijo, estábamos en un evento de la Fundación Edelvives, había mucho ruido y yo entendí que me estaba hablando de Edith Stein, con lo cual hubo hasta un malentendido. Pero después me di cuenta de que era alguien que yo no conocía y sentí curiosidad. Y la editorial Mensajero fue todo como una especie de sucesión de causas y consecuencias. La editorial Mensajero se puso en contacto conmigo y directamente me encargó el libro. Yo dije que sí, me producía curiosidad, pero también me daba mucho miedo acercarme a ella. Había comenzado a leer su diario, ensayos sobre ella, después sus obras completas, que creo que son la verdadera aproximación a la figura de Etty, sus obras completas, todo el diario en su integridad y las cartas, no solamente la selección del diario que se llama Una vida conmocionada y que es lo más conocido sobre ella, sino su diario en totalidad, ensayos sobre ella. Me sobrecogía, me daba muchísimo miedo, veía que sus contradicciones eran eh, eh, enormes entre su viaje espiritual y su origen y su juventud convulsa, y veía, pero sobre todo me di cuenta, comprendí muy pronto, que nunca me había encontrado con nadie que tuviera tal pasión por la verdad. Y eso, a la vez que aumentó mi miedo, me comenzó a enamorar de ella. Pensé, tener la oportunidad de acercarse, pero no solo de acercarse, porque cuando se escribe una biografía, aunque en este caso no sea una biografía novelada, sino que en el libro Etty cuenta su biografía con sus propias palabras en un entorno que fue un entorno real para ella, el tren que la condujo a Auschwitz, pero nadie sabe quiénes la acompañaban y esos personajes que la acompañaban son la parte de ficción de este libro. Pero no lo que ella dice está tomado de sus obras completas. Entonces, escribir este libro no me suponía solamente conocer a Etty, me suponía entrar dentro de Etty, intentar comprender cómo Etty hablaba, cómo era su voz, cómo eran sus inflexiones, cómo se movía. Tuve una maravillosa ayuda, para mí fue un punto de inflexión porque claro, yo comprendía que no podía hacer una crónica del diario. Las obras completas de Etty, su diario y sus cartas, están consideradas obra de una de las mejores, si no la mejor, escritora en lengua neerlandesa del siglo XX. Es decir, era una vida que ya estaba contada por ella con calidad extraordinaria. Yo comprendí que no podía hacer una crónica de eso. Comprendí que mi tarea tenía que ser que la viésemos moverse. Pero que la viésemos moverse ¿dónde? Y entonces, de repente, yo creo que la propia Etty me hizo fijar la atención sobre la postal que ella arroja por las rendijas del tren. Etty sube a un vagón de ganado, camino del exterminio, ella sabe a dónde va, trabajaba en el Consejo Judío, tenía información, sabía dónde iba, sube a un vagón de ganado con 60 personas, sabe a dónde va y desde ese vagón de ganado arroja una postal en la que ella dice: voy camino de Auschwitz, hemos subido al tren cantando, abro la Biblia al azar y encuentro estas palabras: Dios es mi baluarte. Aquello fue para mí como un deslumbramiento, porque de repente comprendí que si en ese vagón camino del exterminio Dios seguía siendo su baluarte,
es porque dentro de ese vagón viajaba la misma Eti de los diarios. La Eti que estaba en el primer grado místico que define el maestro místico Tauler como el júbilo del encuentro con Dios. Ahí está ella cuando sube el tren. Ahí está ella en el final de los diarios que se han conservado. Volcada en los demás, como estuvo en el campo de concentración, ella seguía volcada dentro del tren. Seguía hablando con Dios, seguía paseando con Dios, seguía encontrando en su celda cerrada el alimento, la unicidad, el refugio. Seguía porque lo dijo, porque lo escribió y lo arrojó, para que otros supieran que dentro del tren Dios seguía siendo su baluarte. Entonces fue como si ella misma me dijera, me vas a encontrar dentro del tren, estoy dentro del tren, puedes subir conmigo, sube, Carmen. Y entonces subí con ella. Y después de a partir de ese momento, sinceramente, porque la experiencia fue así, y lo digo con toda humildad, solamente la vi vivir, la vi interactuar, tal como interactuaba en Westerbork, con las personas que iban en el tren, que son producto de mi imaginación, pero no solo producto de mi imaginación, están muy, muy inspiradas en personas que ella encontró en el campo, en personas a las que se alude en las notas al pie de sus diarios, en personas que aparecen en la película que el gobierno alemán nazi rodó sobre el campo de Westerbork. Por ejemplo, el fotograma más famoso de esa película, que está en internet, esa película, y se puede ver, son unas puertas que se cierran sobre la cara de una niña gitana. Por eso hay una niña gitana dentro de este libro. Quiero decir que eran mis criaturas, pero no 100% producto de ficción. Y eran criaturas que tal vez Eti pudo haber conocido. Y lo que sí estoy segura es de que, aunque no fuese exactamente como yo lo cuento, que efectivamente eso es imposible, ella consoló dentro de ese tren, ella abrazó dentro de ese tren, lloró, oró, acompañó a morir, consoló a algún niño, abrazó por detrás, como ella abrazaba en el campo y lo cuenta en sus diarios, desde atrás hacia adelante para que la persona se sintiera como refugiada en una coraza de brazos y de abrazo. Todo eso lo hizo ella dentro de este vagón. Lo hizo realmente camino de Auschwitz. Porque nos lo contó, nos lo dejó dicho. Entonces, para mí es el gran punto de inflexión. Es impresionante ver cómo conectaste, ya leyendo un poquito, cómo conectaste prácticamente tu vida con la de Eti, como que dejaste traspasar a Eti a través de tu pluma. Fue algo así lo que pasó, ¿verdad? Eso fue lo que yo sentí cuando empecé a leer, ¿no? Sí, Y que realmente siente uno que también está en el escenario, allí como parte también del vagón y de todo lo que allí acontece en ese vagón. Y Carmen, a ti personalmente, algo mencionaste hace un ratico, pero a ti personalmente, ¿cómo te movió? ¿Qué te transformó? ¿Qué sucedió en ti, en Carmen? O sea, ¿quién era Carmen antes de leer a Eti y después de leerla y escribir la novela? pues sí, una Carmen distinta, claro que sí. El proyecto, el libro fue muy difícil, muy difícil. No solamente por la profundidad de Eti, por la inmensa apelación que hace Eti a la vida, cómo sacude con las cosas que ella dice y las que piensa y las que cuenta y cómo lo hace. No solo porque las cosas que al principio no me gustaban de ella, me sacudió el comprender que eran mis defectos vistos en ella. Y las cosas evidentemente que me gustaban de ella, su forma de entender la espiritualidad, una forma única de acercarse a Dios, como yo no he leído nunca en ningún otro maestro espiritual, y desde luego ningún maestro espiritual de la historia de la espiritualidad de las religiones ha tenido 29 años y se ha plantado en mitad de un campo de concentración a decir la vida es bella, esta guerra no es cosa de Dios, es cosa nuestra, para esto hace falta un valor. Quiero decir que como Eti no hay nada, ella es eterna. Sabía que todo lo que yo pudiera hacer como autora sería temporal, pero estaba de alguna manera
acercándome a ella. El proceso fue muy difícil. Y tengo que decirte, confesaros, también con humildad, que el libro, desde que lo terminé y dejé de preocuparme por si había alguna coma fuera de sitio, está creciendo en mi interior. Yo no lo he soltado. Todos los días lo leo. Lo leo como un libro de oración. No tengo la sensación de que yo haya escrito este libro. Lo ha escrito Eti, puesto que evidentemente todas las cosas que ella dice en este libro son suyas, no mías. Y entonces estoy en proceso de transformación. No puedo deciros, me ha transformado de esta manera. Solo puedo deciros, me está transformando y espero que este proceso de transformación en el cual de alguna manera comprendo que no tengo que estar a la altura nada más que de mi interior, porque dentro de mí vive Dios y ahí es donde quiere vivir. Lo que ocurre es que yo lo tengo enterrado bajo el ruido, bajo el aturdimiento, bajo la inquietud, que es una palabra que me ha recordado Eti, me ha recordado que esa palabra existe, la palabra inquietud, y que puede definirme bien a mí en algunos momentos y circunstancias, como define la sociedad en la que vivimos, la inquietud. Pues estoy en proceso. Entonces, ¿en qué me ha cambiado Eti? De momento no puedo soltar. No puedo soltar. Eso ya es un cambio. Eso ya es un Eso cambio. ya es un cambio. Eso ya es un cambio. Esto último que hablabas, bueno, a mí no me, o sea, no puedo evitar cuando hablas de inquietud, inmediatamente remontarme al momento que yo estaba escribiendo cuando hice mi tesis sobre Eti, porque fue algo que ahí sí, me inquietó la inquietud. En el sentido que cuando Eti habla de la inquietud y que dice que ella siente como una especie de inquietud, como intranquilidad, que podría decirse sagrada, y ahí es cuando empieza como a identificar que, que su vida y su interior es un gran pozo. Cuando ella hace esa imagen, no sé si tú también lo mencionas, eh, Sí, el pozo, el que yo creo pozo. que la inquietud, el pozo, la intranquilidad, eso que no nos deja estar parados, sino que nos mueve a algo, ¿no? Eso es. Y que en esta mujer es provocador, ¿verdad? Muy Eh, provocador. es súper provocador. Entonces yo pensaría, Carmen, que así como uno lee las páginas del diario y siente todo eso, tú sigues leyendo tu novela, uno sigue leyendo tu novela y como que se encuentra como con la profundidad de esa inquietud llevada al límite de ese momento final, ¿no? Por el que atraviesa Eti y toda su gente que va en ese vagón y en ese tren, ¿no? Es una cosa muy impresionante. Pero mira, como vamos a dejar un poquito de conversación también para, para cuando nos vaya a acompañar, que nos vas a acompañar en el segundo encuentro iberoamericano de Tijil, es Un gran honor. al que muy gustosamente también nosotros te invitamos y que has aceptado también, es un honor para nosotros, para la Fundación, el que nos puedas acompañar y no solamente complementar, sino poner un broche muy especial en este encuentro, precisamente en un momento tan bonito en que estamos celebrando los 10 años de nuestra fundación. Hace 10 años se creó, hemos logrado sobrevivir, que no es fácil hacer sobrevivir una fundación por 10 años y conseguir que una persona como tú pueda compartirnos también el proceso que ha vivido con Eti y que lo pueda entregar a la humanidad como lo estás haciendo a través de este texto, ¿no? Muchas Así gracias. que, pues no, es un honor para nosotros también y de verdad con mucha gratitud acogeremos tu presencia en este evento, el que nos cuentes un poquito más, ¿no? Porque ahorita nos dejaste como provocados con todo el tema de la novela y de Eti, de todo lo que nos suscita Eti al interior y en la vida misma, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, el estudio, bueno, todo lo que rodea la vida pues bien impactado de alguna forma por Eti cuando uno empieza a leerla, porque yo no sé si te pasa a ti lo que me pasa a mí, pero cuando escucho a las personas que dicen comencé a leer a Eti, yo no sé por qué, pero me vi reflejado allí, empecé a sentir que me pasa igual, siento lo mismo, pero yo no tengo esas palabras que tiene Eti para decir eso que dice.
También Eso tomo como que aspirinas. Es que ella, eso, sí, claro, podemos identificarnos con ella porque ella es una mujer del siglo XX y del siglo XXI. sí. Y ella asume toda su vida. Creo que esa es una gran lección, que ella no renuncia a nada de lo que ha hecho, sino que lo ofrece. Y es capaz de decirle a Dios, esto soy, esto así he vivido hasta ahora, qué alegría encontrarte, qué alegría saber que cómo te importo, cómo tienes un interés por mí como no ha tenido nadie, pero por mí, y en ese mí ella se ofrece con toda sinceridad tal como es, y tal como ella es, en ese caleidoscopio que ella es, de riqueza, pues de todo, de sensibilidad, de inteligencia, pero también de contradicciones, pero también de anhelos, pero también de hueco en el corazón, pero también de llenarlo, pero también, pues claro, ahí hay hueco para cualquiera, hueco para todos. Yo creo que ella Claro. es una maestra espiritual para todas las religiones y para cualquier ser humano que tenga una inquietud, que sienta que tiene un agujero en su interior, como sentía Eti antes del encuentro con Dios. Maravilloso eso que acabas de decir, con lo cual cierras de manera especialísima este encuentro contigo, esto de que todos sentimos un hueco en algún momento de la vida o sentimos un vacío y creo que es un tema que dará para muchísimo más y con muchísimo más seguramente nos vamos a encontrar, querida Carmen, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Vamos a dejar un poquito más para después. De verdad que te deseo lo mejor y nos vamos a ver pronto, ahorita en agosto, del 25 al 27. Estamos Qué todos alegría. invitados, de verdad. Muchas Va a ser un gracias. encuentro maravilloso. Además que de tu país, de España, vienen 3 conferencistas. Ya Ah, sabes qué quiénes bien. son, ¿verdad? Sí, 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 Eh, sí, sí, es Sí, verdad. muy bien. Sí, tengo Pues el entonces, programa, sí, evidentemente, sí. Muchísimas gracias. evidentemente, pues Para muy mí es bien. un honor y tengo que confesaros que escribí con el deseo, con el anhelo de que este libro, esta aportación a la literatura sobre Eti os gustara. Y saber que os había gustado ha supuesto mucho para mí. Os estoy muy agradecida. No te imaginas cuánto, porque mucho de lo que ahora estamos produciendo, escribiendo, haciendo y fomentando en lo que empezamos a hacer, ya tiene referencias de tu libro. Ya por ahí ya empezamos. Muchas gracias. Por ahí ya empezamos. Qué alegría. Bueno, muchísimas gracias, Un Carmen, de placer. verdad. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.